Nuestra parashá adopta la temática de la escucha, de la capacidad de escuchar y de reflexionar sobre lo que uno escucha. Adopta esta temática como un elemento central del mensaje en el cual, si uno la pone en práctica, tiene muchísimas posibilidades de que las situaciones de conflicto que lo puedan afectar en su vida de relación e inclusive en su vínculo con Dios sea mucho más solucionable, mucho más fluida y eventualmente mucho más sana. La parashá comienza con la famosa expresión que decimos nosotros en el Shema Israel, pero en este caso particular no va a ser en función de esta fórmula cúltica, aunque también tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, que tradicionalmente decimos en la sinagoga. El texto dice: Veaya ekev tishmeun et hamishpatim aele, y será por cuanto hayáis escuchado y comprendido las leyes estas, y las cuidéis y las cumpláis, guardará Adonai tu Dios para ti el pacto y la benevolencia que ha prometido a tus patriarcas. Dios está diciendo, Ekev tishmeun, será porque si pudieras escuchar. Y el tema de la escucha ocupa en el libro de Deuteronomio un lugar muy particular, porque, digámoslo de manera sencilla, siendo de que Dios no es un ser al que podamos ver, al que podamos mirar, nosotros a Dios lo podemos escuchar. Y lo podemos escuchar tanto desde las palabras que han sido escritas en la Torá, o en muchos casos en el resto de los libros sagrados, tratando de entender sus palabras, aunque no escuchamos el sonido, pero sí podemos escuchar sus palabras. Este mensaje del poder escuchar, Dios lo está planteando porque hacía muy poco tiempo atrás los hijos de Israel tuvieron que quedarse 40 años vagando por el desierto simplemente porque no supieron escuchar lo que Dios les venía diciendo todo el tiempo. Cuando Dios les decía que Él los iba a ayudar a conquistar la tierra, que había sido una promesa que se la transmitió de generación en generación a sus antepasados y a los distintos patriarcas, año tras año, el pueblo no escuchó bien eso y lo que quiso entender es que iban a poseer la tierra sin tener que hacer el esfuerzo de conquistarlo, como que lo iba a hacer Dios. El no escuchar bien y como proceso ulterior del no haber entendido eso, generó primero que una generación entera que habían salido de Egipto de la mano de Dios y del liderazgo de Moshe para llegar a la tierra prometida no hubieran llegado. Esta generación tuvo que morir en el desierto. Recién el intento se va a producir con la segunda generación, con los hijos de los que habían salido, de los ex esclavos que habían salido de Egipto. Si recordamos un poco ese evento, cuando los espías vuelven de estar explorando la tierra prometida y de pronto dicen y empiezan a opinar, no vamos a poder conquistar. El pueblo tenía el informe que estaban dando los espías, pero tenía la promesa divina, luego de milagros que ellos ya habían visto, de que Dios los iba a ayudar. Es cierto, Dios no iba a hacer ese trabajo él solo, pero los iba a ayudar a que ellos puedan lograr su propia conquista. Ellos no escucharon eso, no escucharon. Y escuchar en hebreo, el verbo lishmoa, no significa solamente escuchar, significa escuchar, más comprender, y en muchos casos significa también obedecer, significa poner en práctica aquello que se aprendió. Si escuchaste la palabra de tu Dios, quien te libró de Egipto, practica estas leyes, y se espera de vos, porque es el pacto que vos firmaste con Él en el evento de Sinai, que las pongas en práctica. Entonces el concepto de escuchar es un concepto central para que las relaciones sean fluidas y puedan prosperar. El no haber sabido escuchar, el no tener internalizado el pensamiento divino cuando habló con Moshe, es lo que a ellos no les permitió entender el mensaje y que se haya ido al diablo la situación de poder ingresar a la tierra prometida con la primera generación. Entonces lo primero que el texto dice es escucha, escucha. El poder escuchar es una virtud que muchas veces no sabemos poner en práctica. A veces elementos de autorreferencia, situaciones de orgullo o de un sentimiento como de que de pronto si vos sos el que discute y le vas a una postura, que la tuya sea la que triunfe
es como un objetivo mucho más importante que el poder tener la empatía con la persona con la que estás dialogando, de poder entender lo que te quiere decir, para que puedas acercar posiciones. La escucha es el prolegómeno de la paz y de la armonía. El no escuchar y como una actitud de cabeza dura, sostener lo que vos pensás sin poder medir las opciones de lo que otro te está diciendo, simplemente porque está en contra de lo que vos pensás, genera hostilidad, genera división y genera que los proyectos no prosperen. Justamente por eso, como ahora en el libro de Deuteronomio se acaba la Torá y el pueblo de Israel va a tener que entrar en la tierra prometida, Dios le vuelve a decir y le dice otra vez: oye, oh Israel, tú vas a cruzar ahora el Jordán para venir a poseer pueblos grandes y poderosos, más que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta los cielos. Empero habrás de saber hoy que Adonai tu Dios, Él va a pasar ante ti, fuego que se consume será lo que tú puedas ver, Él destruirá a los enemigos y te los someterá ante ti, y desterrarlos habrá de desterrar y los hará perder pronto como te ha hablado Adonai ante ti. El texto le está diciendo: oye, oh Israel, escucha lo que te digo. Y es más específico que la vez pasada. Yo voy a pasar delante de ti y voy a destruir a tus enemigos. Eso es lo que yo iba a hacer todo el tiempo. Si yo te saqué de Egipto y mandé las plagas a Egipto, ¿escuchás lo que te digo? Es lo que siempre te quise decir, pero vos no entendiste. Cuando te sublevaste ante mí y ya querías volver a Egipto, diciendo no vamos a poder, no vamos a poder. Pero si yo te dije que yo te iba a ayudar. Y el no haber escuchado te llevó a una conclusión equivocada que terminó con las esperanzas de esa primera generación de poder ingresar. Entonces, por favor, pueblo de Israel, escucha y entiende. Y podés disentir con esto o con aquello, pero tenés que estar seguro de que lo que se te está diciendo está claro. De alguna manera el pueblo de Israel en esta oportunidad sí escucha y sí va a la conquista. Y la conquista va a tener dificultades y va a haber que colocar esfuerzos para poder llevarla adelante. Pero el pueblo de Israel en esta segunda generación, sabedores del error de sus padres, sí comienzan a escuchar. Y volviendo a la idea original, el poder escuchar la voluntad de Dios es fundamental para poder sentir su presencia, ya que no lo podemos ver. Entonces, aprendamos a escuchar. Escuchemos cuando discutimos con alguien, escuchemos sus razones. A lo mejor realmente tienen el poder de cambiar nuestra propia posición. A lo mejor podemos no coincidir totalmente con el otro, pero podemos acercar posiciones y entonces de la disidencia se puede llegar a una complementación. El poder escuchar, el tener la paciencia de callar y escuchar y aprender y ubicar posiciones es esencial para que nuestros objetivos se cumplan. No somos las únicas personas que estamos en el mundo. Compartimos nuestras vidas con otras personas, con otras opiniones, con otras posturas, con otras ideologías. El escucha, como dijimos antes, es lo que anticipa el diálogo. No perdamos nunca esa posibilidad, para que no nos equivoquemos en aquella que a lo mejor, aquella situación que podíamos no habernos equivocado. Pensemos en ello. Shabbat Shalom para todos.